Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy les estaremos presentando Herrera Sharon, Redondo Saray, Rivaldo Oreisis y mi persona, Herrera Laura, sobre conexión nerviosa. Conexión nerviosa. La sensación y gustos te harán expresar lo delicioso a probar. En primera instancia, se dará a conocer qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está compuesto por una red de neuronas cuya característica principal es generar, modular y transmitir información entre las diferentes partes del cuerpo humano. Esta propiedad habilita muchas funciones importantes del sistema nervioso, como la regulación de funciones vitales del cuerpo, latidos del corazón, respiración, digestión, sensación y movimientos corporales. En definitiva, las estructuras del sistema nervioso presiden en todo lo que nos hace humanos, nuestra conciencia, cognición, comportamientos y recuerdos. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Comencemos con el sistema nervioso central, el cual es el centro de integración y de control del cuerpo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Estos se encuentran alojados dentro del cráneo y la columna vertebral respectivamente. Por otro lado, el sistema nervioso periférico representa las vías de comunicación entre el sistema nervioso central y el cuerpo, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. Se subdivide además en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ahora, el sistema nervioso autónomo es la parte involuntaria del sistema nervioso periférico. Además, se divide en los sistemas simpático y parasimpático. El sistema nervioso somático es el componente voluntario del sistema nervioso periférico. Está formado por las fibras de los nervios craneales y espinales que nos permiten realizar movimientos corporales voluntarios. Consta de 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales y una serie de pequeños grupos neuronales en todo el cuerpo llamados ganglios. Los nervios periféricos pueden ser sensoriales, motores o mixtos. Como sabemos, el sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan nervios craneales. Es importante conocer el funcionamiento de nuestro sistema nervioso periférico y la influencia que tienen los nervios craneales partiendo desde nuestro cerebro hacia una respuesta motora. El sistema nervioso es una red compuesta por nervios, los cuales son fundamentales para nuestro día a día, dado a que son los que nos permiten vivir cómoda y eficazmente. Estudiar los 12 pares o nervios craneales nos llevarán a la identificación y la comprensión de las funciones de cada uno de ellos, sabiendo que vamos allá de una definición. Pero, ¿cree usted que el cuerpo humano tiene poderes extraordinarios? El cuerpo humano tiene poderes extraordinarios, debido a que todo es controlado por el sistema cerebral. Esto se puede expresar por nuestras vivencias y es aquí donde entra una respuesta de lo extraordinario que es nuestro cuerpo. Partiendo desde nuestro cerebro como principal ordenador para que nuestro cuerpo reaccione a una situación, teniendo varios componentes que transmiten las funciones de los nervios, dando una respuesta motora y sensitiva. Esto se logra evidenciar cuando nos colocamos al límite tanto corporal como mentalmente, lo cual se pudo comprobar en el video Los poderes extraordinarios del cuerpo humano. Cuando una persona se encuentra a una gran altura, domina el miedo al vacío. Nuestro cuerpo piensa que se encuentra en el suelo y al tener nuestros ojos abiertos, estos perciben que nos encontramos en el aire. Y es ahí cuando el cerebro manda señales de alerta. Pues cuando cerramos nuestros ojos, el cerebro no envía señales de alerta, logrando enviar información a los músculos para obtener el equilibrio y expresar una confianza. ¿Pero qué son los nervios o pares craneales? Pues los nervios o pares craneales son un grupo de nervios del sistema nervioso periférico y estos deben a su nombre ya que derivan de la cavidad craneal del cerebro. Estos emergen desde los foramen y las fisuras del cráneo. Están comunicados con el encéfalo y estos atraviesan los orificios de la base del cráneo con una finalidad de inervar diferentes estructuras. En las estructuras encontramos la cabeza, el cuello, vísceras del tórax y el abdomen. Pues en cuanto a su origen, todos los nervios o pares craneales se originan de núcleos en el cerebro, pero hay que tener en cuenta que 2 de estos se originan en el prosencéfalo, correspondiente al nervio olfatorio y al nervio óptico, y uno de estos tiene núcleo en la médula espinal, correspondiente al nervio accesorio, y los demás nervios se originan desde el tronco encefálico.
Pues la función de un nervio es transmitir información sensitiva y o motora entre el cuerpo y el cerebro. Pues hay que tener en cuenta lo siguiente: si la información se lleva desde el cerebro hacia la periferia, esto se denomina nervio eferente o motor, es decir, que se lleve impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Pero si se lleva información desde la periferia al cerebro, se denomina nervio aferente o sensitivo, es decir, que se llevan impulsos desde el tacto hacia el sistema nervioso central. Y los nervios que llevan información hacia ambos sentidos se denominan nervios mixtos. Pues a diferencia de los nervios espinales, que son siempre mixtos, los nervios craneales pueden ser exclusivamente motores, sensitivos o mixtos. A continuación estaré haciendo mención de unos términos que deberán tener en cuenta para lograr comprender el transcurso del video. Pues como primera definición tenemos que es nervio aferente o sensitivo. Pues esto corresponde a que se lleve información desde la periferia hacia el cerebro. Como segundo tenemos nervio eferente o motor, es que se lleva información desde el cerebro a la periferia. Nervios mixtos son los nervios que llevan información a ambos sentidos. Además de estas definiciones, hay que tener en cuenta los términos de especial, general, somático y visceral. Pues, ¿qué hace referencia a especial? Es cuando se lleva información especial que se origina específicamente de nuestros sentidos, es decir, desde nuestra visión, de nuestro olfato, desde nuestro gusto, audición. General, pues general describe lo que es la información que se recibe o que se envía hacia cualquier otra parte del cuerpo. En cuanto a somática, se refiere a la información que es transmitida por un nervio que es llamado somática, si es enviada o recibida por la piel o los músculos esqueléticos. En cuanto a visceral, es cuando se envía o se recibe por nuestros órganos internos. Como sabemos, son 12 pares craneales y su orden numérico va del 1 al 12, y esto se va a determinar según la ubicación de la salida del cráneo, y cada uno de ellos va a estar expresado simbólicamente en números romanos. Como primer par o nervio craneal encontramos al nervio olfatorio, de segundo encontramos al nervio óptico, de tercero al nervio oculomotor o motor ocular común. De cuarto encontramos al nervio troclear o patético, de quinto al nervio trigémino, de sexto al nervio abducen o motor ocular externo, de séptimo al nervio facial, de octavo al nervio vestibulococlear, de noveno al nervio glosofaringio, de décimo al nervio vago, o que también recibe el nombre de neumogastrio. De 11 encontramos al nervio accesorio, o que también recibe el nombre de nervio espinal. Y por último encontramos al nervio hipogloso. Ya conociendo que son 12 pares craneales, podemos decir que fisiológicamente se dividen en sensitivos, motores y mixtos. En los sensitivos encontramos al nervio olfatorio, al nervio óptico y al nervio vestibulococlear. En los motores encontramos al nervio oculomotor, al nervio troclear, abducen, nervio accesorio y al nervio hipogloso. En cuanto a los mixtos, encontramos al nervio trigémino, al nervio facial, al nervio glosofaringio y al nervio vago. Teniendo ya claridad cómo se divide fisiológicamente los nervios craneales, a continuación estaremos haciendo mención de cada uno de ellos con su respectiva función. El primer par craneal que encontramos es el nervio olfatorio. Él es un nervio aferente somático especial que se origina en la mucosa olfatoria, cruzando los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Él es un nervio puramente sensorial. Se dedica a transmitir la información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato. El nervio olfatorio es el más corto de los pares craneales. Una de sus funciones es la olfacción, es decir, llevando información de los olores al cerebro. Les presentaré un ejemplo de la exploración del nervio olfatorio. Es ofreciéndole al paciente sustancias que sean conocidas pero claramente no irritables, como café, chocolate, perfumes, etc.
y el paciente debe identificar el olor de cada uno. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este es un nervio aferente somático especial que se origina en las fibras que provienen de la retina. Cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Este nervio es puramente sensorial, ya que se dedica a transmitir información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido de la visión. Inerva la retina del ojo y una de las funciones del nervio es llevar la información visual hacia el cerebro. Un claro ejemplo que les traigo para la exploración de este nervio óptico es valorando con la prueba específica para la visión de lejos, que es la tabla de Snellen, y la visión cercana, que es la cartilla de Hendler. La tabla de Snellen consiste en una serie de letras de tamaño decreciente, la cual es colocada a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalladamente. El tercer par craneal es el nervio oculomotor o motor ocular común. Este es un nervio motor eferente tanto somático como visceral. Es el principal nervio motor que inerva el ojo y se origina en el semencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar en la órbita, donde va a permitir el movimiento del ojo y la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. La función de este nervio es que permite el movimiento del párpado y determinando el movimiento del globo ocular. Un ejemplo para la exploración de este nervio oculomotor es que el médico fija la cabeza con la mano y se le pide al paciente que siga con la vista, dedo o lápiz, colocando a una distancia entre 30 o 60 centímetros, haciendo unos movimientos del objeto o del dedo en direcciones laterales. El cuarto par craneal es el nervio troclear o patético. Este es un nervio motor somático general que se origina en el semencéfalo y entra a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. La función de este nervio es que es motor y también permite el movimiento del globo ocular. La exploración para poder explorar este nervio es la capacidad de mover cada ojo hacia abajo o hacia arriba. Dentro se comprueba pidiéndole al paciente que siga el movimiento de un objeto manipulado por el examinador. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Este es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el semencéfalo, formando el ganglio del trigémino cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. El nervio trigémino se divide en 3 ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. Este es un nervio mixto y su función es la porción sensitiva que transmite las sensaciones del tacto, dolor, temperatura y propiocepción de la cara. La función de este nervio trigémino es la porción motora que inerva los músculos de la masticación. A continuación les voy a traer la exploración de la sensibilidad facial. La sensibilidad en las zonas de la cara se examina utilizando un alfiler y un pedazo de algodón. El reflejo de parpadeo se explora tocando la córnea del ojo con un pedazo de algodón. Y la exploración de la masticación es la fuerza y el movimiento de los músculos que controlan la mandíbula. Se examinan solicitándole al paciente que apriete los dientes y abra la mandíbula contra resistencia. El sexto par craneal es el nervio abduce o motor ocular externo.
Es un nervio eferente somático general, motor, que inerva el músculo rectolateral. Este se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Es otro de los pares craneales encargado de hacer que el ojo se mueva. La función motora permite el movimiento del globo ocular. En concreto produce la abducción, es decir, que el ojo se mueve hacia el lado opuesto a donde está la nariz. El movimiento ocular afuera, esta es la exploración, que se evalúa la capacidad para mover cada ojo hacia afuera, de modo que tenga que sobrepasar la línea medial pidiéndole al paciente que mire lateralmente. Nervio facial. El séptimo par craneal es un nervio mixto que lleva fibras tanto generales como especiales. Estas fibras se originan en el tronco encefálico como dos porciones separadas. Una raíz primaria más larga que va a transportar fibras motoras. Un nervio intermediario más pequeño que va a transportar fibras sensitivas y parasimpáticas. Estas dos porciones salen del cráneo a través de un conducto auditivo interno y así van a viajar a través del conducto facial. Y aquí es donde se unen para formar todo lo que es el nervio facial. De igual modo, la porción sensitiva va a transportar la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La porción motora somática va a inervar la musculatura de la minca facial. La porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lagrimales. Este nervio tiene como función la expresión facial, la secreción de glándulas como lagrimales, la sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Para la exploración de este nervio, en la porción motora, se le pide al paciente que gesticule, que frunce el ceño, que eleve las cejas, arrugue la nariz, estire los labios para enseñar sus dientes, haga mueca del silbar y entre otras. Nervio vestíbulo coclear. El octavo par craneal es un nervio aferente somático especial, el cual está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con su respectivo núcleo en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran así al cráneo a través del conducto auditivo interno. La función principal de este nervio es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. Para la exploración de este nervio, la rama coclear se va a explorar lo que es la agudidez auditiva. Vamos a ir acercando instrumentos discretamente sonoros, puede ser un reloj o una dispensación vibrando, calculando la distancia a la cual resulta audible. En la rama vestibular se realiza la prueba de Romberg, que consiste en colocar al paciente con los pies juntos, los brazos a los costados y los ojos cerrados. El paciente debe subirse en una base mínima. La oclusión del paciente y pérdida de equilibrio va a determinar un rumbo positivo. Nervio glosofaringe. El noveno par craneal es un nervio mixto, el cual se origina en el tronco encefálico y sale así del cráneo a través del foramen yugular. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa en el primer tercio posterior de la lengua. La porción motora somática, esta inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución, mientras que la porción motora parasimpática inerva la glándula parótida. La función de este nervio es permitir deglutir, salivar y percibir la sensación de sabor en el tercio posterior de la lengua, como ya lo hemos dicho anteriormente, así como la sensación general y visceral en la cavidad oral. La exploración de este nervio se ubica al paciente frente al explorador con la boca abierta y la lengua mantenida fuera de la cerda dentaria.
con un hisopo previamente embebecido en la sustancia, puede ser jugo o azúcar. Se le colocará en el tercio posterior de la lengua. Cuando el paciente sienta la sensación gustativa, debe avisar sin hablar. Nervio vago. El décimo par craneal es un nervio mixto. Este nervio también recibe el nombre de neumogástrico, el cual se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular, siendo así el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y del cuello, viajando dentro de las cavidades torácicas y abdominal, proporcionando de esta manera la inervación parasimpática a los órganos viscerales. La función sensorial transporta la sensibilidad de la epiglotis, faringe, así como los estímulos que le permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. Por otra parte, la porción motora somática inerva lo que es los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, la tos y la fonación. La porción motora parasimpática inerva la musculatura lisa de los órganos digestivos, el miocardio y las glándulas del tubo digestivo. Este nervio controla una gran cantidad de funciones, incluyendo secreción glandular, peristalsis, fonación, gusto, sensibilidad visceral y general de la cabeza, tórax y abdomen. Para la exploración de este nervio, se les realizará al paciente un examen directo en el suelo del paladar blando y la úvula, con la ayuda de una linterna. Se le pedirá al paciente que diga "ah" y se observarán los movimientos faringe. Se identifica si hay presencia de disfonía o asimetría en el velo del paladar, pues lo cual indicaría lección. La exploración parasimpática del nervio vago se centra en 3 puntos: frecuencia cardíaca, trastornos respiratorios y trastornos gastrointestinales. Nervio accesorio o espinal. El 11º par craneal es un nervio eferente, el cual se origina en el tronco encefálico y la médula espinal y sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación de los movimientos de la cabeza y hombros. Este nervio activa los músculos del trapecio y esternocleidomastoideo que permiten el movimiento de la cabeza y los hombros. Asimismo, cumple como función permitir que la cabeza gire hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Para la exploración de este nervio, se realiza la inspección de hombros y cuello buscando asimetría. Luego se realiza una palpación para evaluar el tono muscular y descartar flacidez. Luego, se evaluará también la fuerza muscular. Para la correcta exploración de los músculos, hay que hacer que el paciente represente mímicamente la expresión "no sé", negando con la cabeza, girando el cuello, o también la expresión "quizás", que es levantando los hombros. Nervio hipogloso. El 12º par craneal es un nervio eferente somático general, el cual se origina en el tronco encefálico y sale así del cráneo a través del foramen hipogloso. El nervio hipogloso es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que este juega un rol importante en las funciones del habla y deglución. La función de este nervio consiste en permitir los movimientos de la lengua, participando en la activación de los músculos de la lengua y la acción de tragar. Para la exploración de este nervio se realiza la búsqueda del reflejo nauseoso, se explora tocando la parte posterior de la faringe con un depresor. Esta maniobra provoca en circunstancias normales la contracción de la región faringea posterior por la activación de los músculos constrictores de la faringe, fenómeno que se acompaña a veces de náuseas. Se tiene que inspeccionar la lengua, su correcta movilidad y la palpación, pues para ello se le debe pedir al paciente que realice movimientos linguales. Después de haber abordado cada uno de los nervios craneales con su respectiva función, se evidencia la realización de una maqueta con sus respectivos nombres, esta siendo elaborada con cartón para su base principal y cubriendo su estructura con cartón paja, de igual manera haciendo la utilización de pinturas para agregarle color a la maqueta, con la finalidad de que ustedes logren una correcta identificación de cada uno de ellos con respecto al cerebro, pues sabemos que los 12 pares craneales se derivan de la cavidad craneal.
Asimismo, para lograr la identificación de los 12 pares craneales con su respectiva representación individual, se llevó a cabo la elaboración del siguiente lienzo haciendo uso de pintura acrílica, pues sabemos que puede llegar a ser complejo lograr identificar por separado cada uno. Y el objetivo de esta es tener una imagen más específica y así ustedes tener una recordación más rápida. Pues para finalizar y que ustedes logren un correcto aprendizaje del tema que se abordó en el transcurso de la presentación, se llevó a cabo la siguiente mnemotecnia de los 12 pares craneales, pues sabemos que puede llegar a ser un poco complejo aprender el nombre que le corresponde a cada uno de estos y el orden que ellos llevan, pues se realizó con el objetivo de que ustedes logren memorizar con mayor facilidad, haciendo más fácil su estudio. Esperamos y sea de su agrado. Estos son los 12 pares craneales, hay somáticos y viscerales. El nervio olfatorio es el que va de primero, es en la corteza del cerebro. Eyo, el 2 es el óptico, seguido del 3 que es el oculomotor. Por ahí viene el 4 que es el patético, y luego viene el 5, el trigemino. Después llega el 6 que es el abducens, que lo encontrarás detrás del puente. El 7 el foso, el 8 vestíbulo coclear, 9 glosofaringo, 10 bagullos espinal. Oh, y para terminar, no te debe faltar ese es el 12º par y Pablo al final. Nunca lo olvidarás, la canción cantarás, los pares aprenderás y no lo vas a pasar. Y así damos por finalizado la presentación del día de hoy y a continuación se estarán viendo reflejadas las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de este video. Muchísimas gracias por su tiempo.